Continuamos entonces, vamos a determinar el problema de cálculo número 2, que consiste que un automóvil de 2.500 kilogramos se desplaza con una velocidad de 30 kilómetros sobre hora en dirección este. Quiere decir que va del oeste hacia el este. ¿Sí? Experimenta un choque plástico, quiere decir que después de la colisión ambos vehículos comparten una misma velocidad. Eso es lo que le quiere decir. Experimenta un choque plástico contra un camión que pesa 3.500 kilogramos y que atraviesa la misma calle en dirección sur a una velocidad de 20 metros sobre segundo. Si como consecuencia del choque quedan unidos, o sea que comparten una misma velocidad y ambas masas quedan unidas, determine la magnitud y la dirección de la velocidad inmediatamente después del choque. Magnitud y dirección, acuérdense de vectores, allá vectores, acuérdense también de cantidad, impulso y cantidad de movimiento, donde hablábamos de choques, teníamos en dos direcciones. Esto es un choque bidimensional que significa en dos direcciones, ¿sí? Un vehículo va hacia una dirección y el otro vehículo, como en este caso. Entonces, vamos a mirar los datos. Tenemos una velocidad del automóvil en kilómetros por hora, mientras que el resto está en metros sobre segundo. O sea que sí o sí, carguemos los datos para la masa del automóvil, que es 2.500 kilogramos, que se dirige hacia el este. Y si ponemos el transportador, este es el vehículo A. El color celeste es el vehículo del automóvil A, que se dirige del oeste hacia el este. Si ponemos un transportador, un semicírculo, vamos a marcar que hacia el eje X positivo va a dar 0 grados, ¿sí? Por eso le pongo un ángulo de 0 grados. Esto nos va a permitir para calcular, acuérdense, en las componentes X e Y, ¿sí? Seguimos. Entonces, la velocidad inicial del automóvil es de 30 kilómetros por hora. Ustedes tienen que hacer la conversión de unidades. Yo acá ya le paso en limpio, que es igual a 8,33 metros sobre segundo. El vehículo 2, que sería el camión, la masa del camión es igual a 3.500 kilogramos, que es el gráfico que está acá, el círculo en color naranja, cuya velocidad es de 20 metros sobre segundo y dice que se dirige hacia el sur, ¿sí? Se dirige hacia el sur, o sea, parte del norte y se dirige hacia el sur. Si ponemos el transportador, el semicírculo, va a hacer un giro de 270 grados. Eso nos va a permitir para determinar la velocidad común tanto en la componente X como en la componente Y, que vamos a obtener esos valores y que a través del teorema de Pitágoras vamos a poder determinar la magnitud de la velocidad común de estos dos vehículos. Y después vamos a poder determinar la dirección hacia qué cuadrante se va, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 o cuadrante 4. ¿Sí? O sea, hacia el sureste, al noroeste, al suroeste, hacia dónde se dirigen estos dos vehículos después de la colisión. Bien, planteado esto, que sí o sí tiene que graficar, este sería el gráfico antes de la colisión. Esto es lo que sucede antes de la colisión. Cada vehículo viene con su respectiva masa y con su respectiva dirección y velocidad. Bien, entonces para el punto 1 se determina la magnitud y la dirección de la velocidad inmediatamente después del impacto. Quiere decir que tenemos que conocer cuál va a ser la velocidad común, la magnitud de esta velocidad común de ambos vehículos. Para eso vamos a tener la cantidad, ya fui avanzando un poquito, ¿sí? Tenemos la cantidad de movimiento inicial, va a ser igual a la cantidad de movimiento final. O sea, qué es lo que sucede antes de la colisión y cuál es la cantidad de movimiento después de la colisión. Entonces, cantidad de movimiento sabemos que es masa por la velocidad. Eso es cantidad de movimiento. Pero la cantidad de movimiento antes de la colisión, tanto del automóvil como del camión. Entonces, antes de la colisión tenemos que el automóvil tiene una masa de 2.500 kilogramos, cuya velocidad inicial del automóvil es de 8,33 metros sobre segundo. Miremos entonces el gráfico. ¿Mi automóvil se desplaza sobre el eje X o sobre el eje Y? Mi automóvil, el color celeste, se desplaza sobre el eje X. Y mi vehículo 2, que sería el camión, se desplaza sobre el eje Y hacia abajo negativo. Entonces, mi vehículo 2, que sería el camión, no va a tener ninguna velocidad sobre el eje X. ¿Estamos ahí? Bien, eso es importante que puedan comprender e interpretar. Entonces, para la cantidad de movimiento antes de la colisión, tenemos mi automóvil de 2.500 kilogramos, cuya velocidad inicial con la que se desplaza hacia el cardinal este es de 8,33 metros sobre segundo. Bien, acuérdense de vectores que cuando hablamos de velocidad, la velocidad se tiene que descomponer en velocidad en X y la velocidad en Y. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Velocidad en X y velocidad en Y. Entonces, para la velocidad en X, ¿sí? Ustedes tienen que hacer, ahí está,
la velocidad que le da como dato de 8,33 metros sobre segundos por el coseno de 0 grado, como recién dijimos, ¿sí? Eso le va a dar un valor de 8,33 metros sobre segundo. Y está bien porque me está dando que mi vehículo color celeste se dirige hacia el eje X. Perfecto. Y mi velocidad del vehículo 1 de 8,33 metros sobre segundo por el seno de 0 grados. Esto me va a dar 0, porque quiere decir que mi vehículo 1 no se dirige sobre el eje X, sobre el eje Y, sino solamente sobre el eje X. Muy bien, así es lo que tiene que hacer la descomposición. O lo pueden cargar directa. Una vez que tienen esto, trabajan con los datos que están acá. O tienen que cargar acá los datos, ¿sí? Esto es para el vehículo 1. Vamos para el vehículo 2. Vamos a copiar esto para agilizar un poquito. Bien. Lo mismo hago para esto del vehículo 1, vehículo 1, vehículo 2, vehículo 2. Mi vehículo 2 dice que tiene una velocidad de 20 metros sobre segundo y que se dirige hacia el sur, o sea que va a ser un ángulo de 270 grados, que es lo que acabamos de decir. Que eso me va a dar igual a 0 metros sobre segundo. ¿Por qué sobre el vehículo 2, el camión, sobre la componente X me va a dar 0? Porque mi vehículo solamente se desplaza sobre el eje Y. No hay nada sobre el eje X, solamente sobre el eje Y. Por eso me da 0. Entonces, sobre la componente Ni, sí me da un valor, 20 metros sobre segundo sobre el seno de 270 grados. Que esto es igual a menos 20 metros. ¿Qué significa esto? ¿Por qué me da negativa la velocidad de la componente Ni? Porque mi velocidad del vehículo 2, del camión, se dirige hacia el eje Y negativo. ¿Tá? Por eso me da negativo. Bien, seguimos entonces. Entonces, sobre el componente en X, determinar la velocidad común sobre el eje X. Entonces, solamente sobre el eje X actúa el automóvil de 2.500 kilogramos por la velocidad 8,33 metros sobre segundo, más la masa 2 del camión de 3.500 kilogramos por 0 metros sobre segundo, porque el camión no se desplaza sobre el eje X, sino sobre el eje Y. Por eso es 0. Esto es antes de la colisión. Esto va a ser igual a la cantidad de movimiento final, o sea, lo que pasa después de la colisión, que es la sumatoria de las dos masas por la velocidad común en X, sobre el eje X. Bien. Entonces, ¿qué me queda acá? Determinar la velocidad común en el eje X. Entonces, cargo en la calculadora. Todo esto me da un valor de 20.825 kilogramos metros sobre segundo. 3.500 por 0 es 0. Esto va a ser igual a la sumatoria de las dos masas de 6.000 kilogramos por la velocidad común en el eje X, que es la que necesito determinar. Despejo mi velocidad común en el eje X. Todo lo que le multiplica la velocidad común en el eje X pasa dividiendo. Entonces 20.825 kilogramos por metro sobre segundo queda tal cual como está y pasa dividiendo los 6.000 kilogramos. Kilogramos con kilogramos se van, cargo en la calculadora, hago la división y me da mi velocidad común de ambos vehículos, del automóvil más el camión, después del impacto de 3,47 metros sobre segundo positivo. Bien, vamos a hacer ahora lo sobre el eje Y. Entonces, sobre el eje Y, mi automóvil A solamente se desplaza sobre el eje X. O sea que acá va a ser 0, no voy a tener velocidad. En cambio, mi vehículo 2, que sería el camión, sí tiene una velocidad en la componente Y, que es de menos 20 metros sobre segundo, que es lo que acabamos de determinar acá arriba. Bien, entonces mi velocidad en el móvil 1, el eje es 0, más la masa del camión de 3.500 kilogramos por mi velocidad inicial del camión de menos 20 metros sobre segundo. Después del impacto tenemos la suma de las dos masas, ¿sí? Que es 2.500 más 3.500 es igual a 6.500 kilogramos, por la velocidad común en Y. O sea, necesito calcular la velocidad común en el eje Y. Entonces, sumo todo esto, multiplico y me da que mi cantidad de movimiento antes de la colisión sobre el eje Y es de menos 70.000 kilogramos por metro sobre segundo. Después de la colisión, despejo mi velocidad común en Y, menos 70.000 kilogramos por metro sobre segundo queda tal cual como está. Estos 6.000 kilogramos que le multiplica a la velocidad común pasa dividiendo, kilogramo con kilogramo se van y obtenemos una velocidad común en el eje Y de menos 11,66. Entonces, estos dos valores de las componentes de la velocidad en común nos va a determinar que el vehículo, después de la colisión, ambos vehículos se desplazan hacia el sureste, porque tenemos
la velocidad común después de la colisión hacia el eje X positivo de 3, tanto y hacia el eje Y de menos 11,66 metros. Ustedes eso lo hacen a escala, en regla y le va a salir bien. Entonces se desplaza hacia el sureste. Bien, eso van a corroborar la parte analítica con la parte gráfica. Muy bien. Ya sabemos entonces sobre qué cuadrante se encuentra después de la colisión. Y a través del teorema de Pitágoras vamos a determinar la velocidad común, o sea, la magnitud de la velocidad común después del impacto, que sería la velocidad común en X, ¿sí?, al cuadrado, más la velocidad común en Y al cuadrado. Cargamos esos datos, ¿sí?, y nos va a dar un valor de... A ver si me deja copiar. Vayan cargando los datos, que es fácil. Esto acuérdense de vectores. Bueno, acá vamos a cargar los valores. Acá tenemos 3,47 metros sobre segundo al cuadrado, que es la velocidad común en X, ¿sí? Más, bueno, está el cuadrado, más mi velocidad común en Y, que es igual a velocidad común, que es igual a menos 11,66, ¿sí?, metros sobre segundo al cuadrado. Bien, se mueve un poquito, ahí estamos. Usted le cargan después la unidad, metros sobre segundo, ahí estamos. Esto es igual a ¿cuánto? A 12,16 metros sobre segundo. Esta es mi magnitud, esta es la magnitud que nos pedía calcular de la velocidad en común inmediatamente después de la colisión. Entonces esta es la magnitud de la velocidad inmediatamente después de la colisión. Y para saber la dirección tenemos la tangente menos 1 de Y sobre X, es decir, de la velocidad común de menos 11,66 metros sobre segundo, dividido 3,47 metros sobre segundo. Las unidades se van. Ahí está. Para que podamos calcular después la dirección que tiene que dar sobre el sureste. Bueno, esto es igual a ¿cuánto? A ver. Bien. Vamos a hacer los cálculos rapidísimo. 11,66 negativo dividido 3,47 nos da menos 3,36, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, arco tangente nos da un ángulo de menos 73 grados, ¿sí? Menos 73 grados, 25 minutos, 37,44 segundos, ¿sí? Entonces, perfecto. Entonces a esto le sumamos 360 grados para que dé un ángulo positivo en sentido antihorario, que es igual a 286 grados, 34 minutos, 22,5 segundos. Y con eso terminamos el ejercicio número 2. ¿Sí? Acuérdense de vectores.